Hola a todos y bienvenidos un día más a mi canal. Espero que estén teniendo un día increíble. Hoy vamos a sumergirnos en un tema bastante serio, pero muy importante, la salud mental y la historia impactante de una figura pública que ha decidido abrirse sobre sus propias luchas. Hablaremos de la famosa actriz turca, Demet Özdemir, y una entrevista particularmente conmovedora donde habló sobre sus momentos más oscuros y sus pensamientos sobre la muerte. Sí, es un tema fuerte, lo sé, pero creo que es crucial escuchar estas historias para comprender mejor la importancia de la salud mental y romper con el estigma que la rodea. Así que si eres nuevo por aquí, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte ninguno de mis vídeos. Y ahora vamos a sumergirnos en esta historia que estoy seguro te hará reflexionar. Demet Özdemir, como muchos de ustedes saben, es una actriz turca muy querida y reconocida internacionalmente. Ha protagonizado numerosas series y películas exitosas, convirtiéndose en un rostro familiar en muchos hogares. La vemos radiante en la pantalla, interpretando papeles que nos hacen reír, llorar y emocionarnos. Pero detrás de esa sonrisa y ese talento, hay una persona real que, como todos nosotros, enfrenta sus propios desafíos. Hace un tiempo Demet concedió una entrevista que impactó profundamente a sus seguidores y a la prensa. No fue una entrevista superficial sobre sus proyectos futuros o su vida amorosa. Fue una conversación honesta y valiente sobre su salud mental y su lucha contra la depresión. En esta entrevista, Demet reveló que en algún momento de su vida, llegó a pensar en morir. Sé que es fuerte escuchar esto, pero es importante que hablemos abiertamente sobre estos temas. La depresión es una enfermedad real que afecta a millones de personas en todo el mundo, independientemente de su edad, género, origen o estatus social. Y a veces la depresión puede llevar a pensamientos suicidas. Demet compartió que la presión de la fama, las expectativas del público y las críticas constantes contribuyeron a su estado mental. Imaginen lo difícil que debe ser vivir bajo el escrutinio constante de los medios y las redes sociales, donde cada movimiento es analizado y juzgado. Además, la industria del entretenimiento puede ser extremadamente competitiva y exigente, lo que puede generar mucha ansiedad y estrés. La vida de una celebridad, aunque parezca glamurosa desde fuera, a menudo está llena de desafíos invisibles para el público general. Ella describió cómo se sentía atrapada en un ciclo de pensamientos negativos y cómo la tristeza la consumía por completo. Habló sobre la dificultad de pedir ayuda, el miedo al estigma y la vergüenza que sentía. Es común que las personas que luchan contra la depresión sientan que están solas y que nadie las entiende. A menudo, temen ser juzgadas o incomprendidas si hablan sobre sus sentimientos. Este miedo al juicio es una barrera significativa que impide a muchas personas buscar la ayuda que necesitan. Pero Demet también habló sobre su camino hacia la recuperación. Compartió que buscar ayuda profesional fue fundamental para superar su depresión. Empezó a ir a terapia y a tomar medicamentos, lo que le permitió empezar a sentirse mejor y a recuperar el control de su vida. También habló sobre la importancia del apoyo de su familia y amigos, quienes la rodearon de amor y comprensión. El apoyo social es un factor clave en la recuperación de la depresión, y contar con una red de personas que te aman y te entienden puede marcar una gran diferencia. Uno de los aspectos más importantes de su historia es que Demet decidió hablar abiertamente sobre su experiencia. Al hacerlo, rompió con el estigma que rodea a la salud mental y demostró que no hay nada de qué avergonzarse al buscar ayuda. Su valentía al compartir su historia ha inspirado a muchas otras personas a hacer lo mismo y a buscar el apoyo que necesitan. Su acto de valentía no solo la libera a ella, sino que también abre un camino para que otros se sientan cómodos compartiendo sus propias luchas. La historia de Demet nos recuerda que la salud mental es tan importante como la salud física. Es crucial que prestemos atención a nuestras emociones y que busquemos ayuda si estamos luchando contra la depresión, la ansiedad o cualquier otro problema de salud mental. No tenemos que sufrir en silencio. Hay personas que se preocupan por nosotros y que están dispuestas a ayudarnos. La salud mental no es un lujo, sino una necesidad fundamental para el bienestar general. También es importante recordar que la depresión no es una señal de debilidad. Es una enfermedad real que puede afectar a cualquiera. No debemos juzgar a las personas que luchan contra la depresión, sino ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. Escuchar sus historias y validar sus sentimientos puede marcar una gran diferencia en sus vidas. La empatía y la comprensión son herramientas poderosas que pueden ayudar a las personas a
Sentirse vistas y escuchadas. La entrevista de Demet Özdemir es un testimonio de la importancia de la honestidad y la vulnerabilidad. Al compartir su propia lucha, ha creado un espacio seguro para que otros hablen sobre sus propias experiencias y busquen el apoyo que necesitan. Su historia es un recordatorio de que no estamos solos y de que la recuperación es posible. La vulnerabilidad es una fortaleza, no una debilidad, y permite conectar con otros a un nivel más profundo. Espero que esta historia te haya hecho reflexionar sobre la importancia de la salud mental y sobre la necesidad de romper con el estigma que la rodea. Recuerda que no estás solo y que hay personas que se preocupan por ti. Si estás luchando contra la depresión, la ansiedad o cualquier otro problema de salud mental, por favor busca ayuda. Hay profesionales capacitados que pueden ayudarte a superar estos desafíos. Buscar ayuda es un acto de valentía y un paso importante hacia la recuperación. En resumen, hoy hemos hablado sobre la impactante entrevista de Demet Özdemir donde compartió sus pensamientos sobre la muerte y su lucha contra la depresión. Vimos cómo la presión de la fama y las expectativas públicas pueden afectar la salud mental y la importancia de buscar ayuda profesional y el apoyo de amigos y familiares. Además, resaltamos cómo su valentía al compartir su historia ayuda a romper el estigma sobre la salud mental e inspira a otros a buscar ayuda. Es crucial recordar que la salud mental es una parte integral de nuestro bienestar general y que debemos cuidarla tanto como cuidamos nuestra salud física. Quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo y conmovedor. Recuerden que no están solos y que la recuperación es posible. La esperanza es una herramienta poderosa que nos ayuda a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Me encantaría saber sus opiniones sobre este tema. ¿Qué piensan sobre la valentía de Demet al compartir su historia? ¿Creen que es importante que las figuras públicas hablen abiertamente sobre su salud mental? Dejen sus comentarios abajo y compartan sus pensamientos. Sus comentarios son valiosos y pueden ayudar a otros a sentirse menos solos. Y antes de despedirme, quiero recordarles que le den like a este vídeo si les ha gustado, que lo compartan con sus amigos y familiares, y que se suscriban a mi canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían mucho a seguir creando contenido como este. Gracias por su apoyo y nos vemos en el próximo vídeo. Cuídense mucho. Profundicemos un poco más en la historia de Demet y en los factores que pueden haber contribuido a su lucha contra la depresión. Como mencioné antes, la presión de la fama es un factor importante. Los famosos están constantemente bajo el escrutinio público, y cada aspecto de sus vidas, desde su apariencia hasta sus relaciones, es analizado y juzgado. Esta constante presión puede generar mucha ansiedad y estrés. Además, la industria del entretenimiento es extremadamente competitiva, y los famosos a menudo sienten que tienen que trabajar constantemente para mantenerse relevantes y mantener su popularidad. Esta presión constante puede ser agotadora y puede afectar negativamente su salud mental. Otro factor importante es la falta de privacidad. Los famosos a menudo tienen dificultades para mantener su privacidad, y sus vidas personales son a menudo objeto de chismes y especulaciones. Esta falta de privacidad puede ser muy estresante y puede dificultarles la construcción de relaciones saludables. Además, los famosos a menudo son objeto de acoso en línea, lo que puede ser muy dañino para su salud mental. El acoso en línea puede ser particularmente difícil de manejar porque es constante y puede provenir de fuentes anónimas. Es importante recordar que los famosos son seres humanos como nosotros, y que también experimentan emociones y luchas. A menudo tendemos a idealizar a los famosos y a pensar que tienen vidas perfectas, pero la realidad es que también enfrentan desafíos y dificultades. Es importante que seamos conscientes de la presión a la que están sometidos y que les ofrezcamos nuestro apoyo y comprensión. Además de la presión de la fama, también hay factores personales que pueden haber contribuido a la lucha de Demet contra la depresión. La depresión puede ser causada por una variedad de factores, incluyendo factores genéticos, factores ambientales y eventos traumáticos. Es posible que Demet haya experimentado uno o más de estos factores en su vida, lo que puede haber contribuido a su depresión. Es importante recordar que la depresión no es una elección. Es una enfermedad real que puede afectar a cualquiera. No debemos culpar a las personas que luchan contra la depresión, sino ofrecerles nuestro apoyo y comprensión. La depresión puede ser tratada con terapia, medicamentos o una combinación de ambos. Es importante que las personas que luchan contra la depresión busquen ayuda profesional.
Onal y que reciban el tratamiento que necesitan. La historia de Demet es un recordatorio de que la salud mental es importante para todos, incluyendo a los famosos. Es importante que hablemos abiertamente sobre la salud mental y que rompamos con el estigma que la rodea. Al hacerlo podemos crear un mundo donde las personas se sientan cómodas buscando ayuda y donde la salud mental sea valorada y respetada. La salud mental debe ser priorizada tanto como la salud física, y todos merecen acceso a la atención que necesitan. Finalmente quiero hablar un poco más sobre el impacto que la historia de Demet ha tenido en otras personas. Al compartir su propia lucha, Demet ha inspirado a muchas otras personas a hacer lo mismo y a buscar el apoyo que necesitan. Su valentía ha demostrado que no hay nada de qué avergonzarse al buscar ayuda y que la recuperación es posible. Su historia ha ayudado a romper el estigma que rodea a la salud mental y ha creado un espacio seguro para que otros hablen sobre sus propias experiencias. La historia de Demet es un ejemplo de cómo las figuras públicas pueden usar su plataforma para hacer una diferencia en el mundo. Al hablar abiertamente sobre su salud mental, Demet ha ayudado a crear conciencia sobre la importancia de la salud mental y ha inspirado a otros a buscar ayuda. Su historia es un recordatorio de que todos podemos hacer una diferencia en el mundo, sin importar quiénes seamos o de dónde vengamos. El simple acto de compartir nuestras historias puede tener un impacto profundo en la vida de los demás. Así que nuevamente quiero agradecerles a todos por tomarse el tiempo de ver este vídeo. Espero que les haya resultado informativo e inspirador. Recuerden que no están solos y que la recuperación es posible. Sigan cuidándose y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.